días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a Aoristo09, un canal que se lanza al encuentro de preguntas más que de respuestas. Hoy hablaré nuevamente acerca del libro El viajero y su sombra de Friedrich Nietzsche. En la obra de Nietzsche, eh, que no es una obra filosófica como se puede entender en esa sistematización que se ha venido haciendo y que ha ido abarcándolo todo desde lo científico hasta la filosofía o sistemático. eh, Hay ciertas doctrinas y ciertas ideas que trabaja bastante este amigo que es Friedrich Nietzsche. Y una de ellas es el eterno retorno de lo mismo. No de la misma manera, cambian los ropajes, pero más o menos la psique humana parece ser bastante restringida a ciertos procesos que van reiterándose, muchos de ellos arquetípicos, grabados incluso en el cielo desde la astrología. Una cierta reiteración de quizás no 100% de las formas, pero sí de las formas. Por ejemplo, cada tanto ocurre una revolución en todos los países que se van sumando y todas ellas hacen la sumatoria de una gran revolución como en la que estamos hoy en día. Por lo general, no es por una temática en particular, sino que esto se utiliza de cierta manera como canal para movilizar las masas, muchas veces enceguecidas en ideas o en prejuicios anquilosados que fundamentan sus razones en la contradicción interna en lo particular y en lo general, eh, esas contradicciones, vistas desde lo particular, son paradojas. La diferencia entre paradoja y contradicción es que la contradicción no alcanza a encontrar el punto contrario y fundirse en él o con él, como sucede en estas luchas dialécticas, por ejemplo, las llevadas a cabo por el feminismo, que es en esas contradicciones donde hayan esa creación de bando y esa división que se puede utilizar como caballo de Troya para obtener otras ulteriores finalidades. Es solamente una herramienta y no un fin en sí mismo, cosa que parece que no está muy bien comprendido de cómo opera no lo político o no lo ideológico propiamente tal, sino que la real política, que da lo mismo, no están interesados en ti. Eh, Hay un objetivo que cumplir y que muchas veces no se toma en cuenta los costos y los beneficios de esto. ¿Y cuál es la moneda de cambio? El derecho. El derecho, que es una abstracción de algo que en verdad no se ejecuta si es que no hay un deber. Derecho y deber, a mi modo de ver, se resuelven en responsabilidades. Por lo tanto, eh, si esto lo viésemos desde un ángulo más oblicuo, no hay víctima ni victimario, sino que cómplice, en esa dualidad que se resuelve también en ese entre, así como derecho y deber se resuelve en la responsabilidad, víctima y victimario se resuelve
en el cómplice. Bueno, eso es con respecto al eterno retorno de lo mismo. Entonces, hay en ciertas opiniones de, de algunos lectores acerca de Nietzsche que es algo así como un profeta. El tipo, claro, fue visionario, pero lo visionario realmente es que se dio cuenta de lo acotado que es la psique humana y de esta reiteración que se vive, que ya está inscripta en la mitología helena, griega, una en particular que es Sísifo, que es este tipo que levanta la piedra y alcanzado un punto cae y la tiene que volver a levantar en el monte y así por los siglos de los siglos por un castigo divino. Entonces, eh, la historia del ser humano es el tropiezo en la misma piedra y esa piedra en verdad es la que lleva el nombre grabado de cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Por ese tropiezo constante con nosotros mismos, porque sí, la piedra no tropieza consigo misma. Entonces, a continuación leeré el fragmento o el aforismo, reacción contra la cultura de la máquina, 220, Friedrich Nietzsche, el viajero y su sombra. La máquina, que es ella misma el resultado de la más alta capacidad intelectual, no pone en movimiento en sus servidores más que las fuerzas inferiores e irreflexivas. Es cierto que su acción desencadena una suma de fuerzas gigantescas que de otro modo hubieran permanecido dormidas, amodorradas, pero no fomenta el anhelo de elevarse, de hacer las cosas mejor y más artísticamente. Nos convierte en activos y uniformes, lo que produce a la larga un efecto contrario. Un fastidio desesperado se apodera del alma que aspira, por la misma máquina, a una ociosidad inquieta. Por lo tanto, aquí suceden dos cosas en este tipo de acontecimientos, que por un lado, y tomando como ejemplo la revolución, porque cuando habla de la máquina, probablemente esté utilizando palabras más suaves, entre comillas, que las que utilizó Lenin cuando hablaba del estúpido útil, o el idiota útil, o el imbécil útil, el utilitario. El objeto utilizado como eh, para llevar a cabo la revolución. Entonces sucede que hay una revolución y una contrarrevolución que se realiza. Todo concepto conlleva lo contrario, es un doble movimiento en sí mismo. Por ejemplo, en el caso de fármaco. Fármaco significa etimológicamente tanto remedio como veneno. Y de la misma forma sucede aquí. Esa ociosidad inquieta es la que mueve realmente al mundo asusado por este tropel de máquinas que hacen que movilizan todas estas, y eso se reconoce en el aforismo, que mueven todas estas fuerzas eh, tónicas que están bajo la tierra y que empiezan a levantarla. Y cuando se levantan de la misma manera en que se levantan como imagen, baja también a la vez del cielo otras que hace su choque. O sea, si algo se levanta de abajo es porque algo también de arriba desciende para encontrarse en ese entre, que es este vacío en el cual se está. Vacío entre comillas. Eh, las cosas que tenemos frente no son tal hasta que son nombradas y muchas cosas que no son nombradas dejan de ser vistas y cuando no son vistas pasan desapercibidas y cuando pasan desapercibidas
perdemos la capacidad del asombro, de poder ver más allá, en el ser de la cosa misma. Y no tan solo esto en una persona, sino que en una ideología, en un pensamiento, en una idea, eh, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda en este fragmento? Bueno, el eterno retorno de lo mismo, un tedio, el eterno retorno de lo mismo. Por otra parte, la máquina, la máquina, el idiota útil. Eh, Conviene hoy día pensar con el cerebro propio y tomar en cuenta que más que el cerebro mismo, es todo el cuerpo lo que piensa y más allá. Porque está lo que se piensa y está lo pensado, y lo pensado se piensa y se piensa lo pensado. Entonces, ahí hay una circularidad y una reflexión. Algo que podría ser denominado de cierta manera una paradoja, si es que alcanza el punto en donde vuelve y se genera esa reiteración de lo visto siendo reflexionado, de lo leído siendo meditado y no tan solo adoptado como rebaño. Una de las mejores formas de, no de revolución, sino que de revuelta, es constatar esto, el arquetipo, la importancia del arquetipo y de cómo, que son bastante más amplios los arquetipos, que son los roles en el fondo. Eh, en el caso de los mitos griegos, están ahí en los dioses características humanas que están en ocasiones dormidas y que despiertan ante ciertos estímulos de cierta forma. No, el mito no es una mentira, el mito tampoco es una verdad, el mito trasciende tanto verdad como mentira. Es una imagen, es un símbolo que de cierta forma posee y que toca entenderlo para que sea superado, no subvertido como se hace hoy día con la simbología, sino que superado. En ese, con respecto a eso, em, cabe entender que dentro de toda esa gama de dioses y personajes que contiene la mitología griega, por ejemplo, para acercarse a esta idea de reiteración y que está inscrito en estos mitos, eh, toca darle una vuelta para comprender que es vasto el conocimiento en la medida que se va, como se hace actualmente en esta modernidad tardía, ya casi feneciente, de irse dividiendo. Pero son las cosas cuando comienzan a vincularse, cuando adquieren sentido, y es posible entenderlo desde diversos ángulos. Y al comprenderse desde diversos ángulos, se aprehende, se toma, se adquiere. Y eso es muchas veces lo que adviene. Y muchas cosas son las que advienen y no estamos atentos a recibirlas. Y con respecto a esa revuelta, es superar el arquetipo, es aprender a decir yo cuando alguien pregunte quién eres. Bueno, ha sido todo por hoy. Em, Recuerden que esto se basa en la improvisación principalmente, eh, que tiene relación con aquel aspecto que muchas veces lo vamos quitando de nuestras vidas con la burocracia, y eso espontáneo también es importante, el dejar fluir
lo que tenga que fluir y que salga como salga, eh, de manera ahorística. Por eso el nombre de este canal, Auristos09. Suscríbase, den sus likes, hagan sus comentarios, sugerencias, complementariedades y eso. Muy buenas noches, muy buenos días y, ¿por qué no? También buenas tardes, ese espacio entre la mañana y la noche. Ok, chau chau.